Patria. Se abre la sesión. La señora secretaria abogada va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple al proyecto de ley que regula el arte gráfico urbano. 2 correos electrónicos de los señores Manuel Jarpa Núñez y Eduardo Montesinos, respectivamente, mediante los cuales manifiestan su descontento con el proyecto de ley aprobado por esta comisión que cambia el nombre del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Correo electrónico del señor Noberto Traub, presidente del Instituto de Investigaciones, mediante el cual solicita que a la comisión sea recibido en audiencia para exponer sobre la vida y obra de don Arturo Merino Benítez. Correo electrónico de la señora Nelly Andreo, directora de la Galería Andreo, por la cual solicita audiencia con la comisión. Hemos recibido también un correo electrónico del señor Alejandro Aguirre San Martín, por el cual hace presente que el día 5 de julio fue recibido por la comisión para exponer acerca de la destrucción y saqueo que sufren los sitios históricos referentes a la Guerra del Pacífico de 1879 y a la Guerra Civil de 1891 en la primera región de Tarapacá. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha recibido ninguna respuesta y quisiera saber de qué manera la comisión ha intervenido en esos temas. Otro correo electrónico también de la señora Ana Olivares Cepeda, por el cual también hace presente una denuncia que ha hecho ante el Consejo de Monumentos Nacionales en relación al sitio histórico de Dolores, y solicita también que la comisión la pueda escuchar. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. Si le parece a la comisión, en lo referente a la falta de respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales, la penúltima carta de la que dio cuenta la secretaria, la remitiríamos al Consejo de Monumentos Nacionales para que se pronuncie. ¿Habría acuerdo? Bien. Mire, la semana pasada acordamos enviar varios oficios en relación a los temas que nos planteó la Unión Nacional de Artistas. Uno de ellos era el oficio al Ministerio de Cultura respecto a la implementación del Ministerio y la asignación de relevantes autoridades tales como el director del Museo de Arte, Museo Histórico Nacional y director del Servicio de Patrimonio. Y también a la Cancillería en relación a los agregados culturales. No hemos recibido respuesta de ninguno. Yo le quisiera pedir al representante del Ministerio de las Culturas que nos respondan, porque no hay opinión del Ministerio de Cultura sobre los proyectos, no hay opinión, entonces es complicado trabajar así. Nosotros tenemos la mejor de la disposición, pero el Ejecutivo tiene la obligación de responder por último para que nos digan que están de acuerdo o en desacuerdo. Yo sé que es una situación incómoda, pero necesitamos por lo menos su opinión. Último que digan que están en contra o que no tienen opinión, pero respondernos, para que le transmita eso al Ministerio, y yo reiteraría el oficio de todas maneras a la ministra y a la Cancillería. Respecto al punto de incumplimiento de los canales exhibidores de la ley Larraín, habíamos quedado de enviar un oficio a Anatel, pero ahí había una confusión porque yo no había sido explícito, así que recién ayer, el lunes, se lo recordé a la secretaria, así para preguntarle su opinión respecto de la denuncia de incumplimiento que hacen los productores, directores y guionistas en relación a los derechos de autor y su incumplimiento por parte de televisión. En el caso del cine no vamos a oficiar a la CADEM porque ahí reformamos la ley recientemente, ya es ley de la República, o por lo menos está para su promulgación. Después habíamos acordado oficiar al Senado para apurar el proyecto del que era el Consejo de Arte Escénica. Eso está en la Comisión de Educación, ¿no? Oficiamos respecto de ese y respecto de otro proyecto de ley que también estaba en el Senado de la Comisión de Educación. Sí, exactamente, el de los teloneros. Sí, eso también. Oficiamos al Senado por los dos proyectos. Si les parece a la comisión, yo tomaría contacto con la presidenta de la Comisión de Educación del Senado para instarla a que los pueda despachar a la brevedad posible. ¿Está de acuerdo? ¿No pasé los nombres de la comisión? Así se acuerda. También habíamos acordado reflotar, que es un término muy jurídico, pero sí se entiende, la ley del secreto audiovisual que está estancada en una comisión mixta del 2009. Yo no sé a quién le corresponde convocar esta comisión mixta. La preside el Senado, por eso que ahora hay... ¿sí? Y esto entonces habría que oficiar el presidente del Senado, ¿no? Ley del secreto audiovisual.
La UNA, sí estoy repasando todo lo de la UNA. Entonces aquí oficiaríamos el presidente del Senado para que convoque a la mixta. Luego se nos había pedido la ley del telonero, ya lo vimos, la anualidad del Premio Nacional de Literatura, habíamos quedado de ver si era admisible presentar una iniciativa sobre la anualidad, no, a ver, demanda histórica, el que regular la frecuencia de actualmente permanecen 2 proyectos en el Congreso que modifican los premios nacionales. ¿Eso está presente acá? Eso oficiamos también preguntando al Ministerio. Ah, porque era una moción, ¿sí? Sí, eso oficiamos, yo creo que hace como un mes también. Sí, pero eso nosotros, la ministra, tiene encargado ver el tema de la anualidad. Ya, o sea, aquí vamos a esperar al Ministerio. Ojalá antes que se cumpla el mandato presidencial. Y había quedado, creo que la diputada Marzán, de preparar un proyecto de ley para que quienes queramos lo suscriban, ¿sí? Respecto de la ley José Balme. Yo quiero ser uno de sus suscriptores. José Balme. Haga sus tareas, diputada. Con respecto a cultura, al tema de cultura. ¿O tú? ¿Quién se comprometió? Ahora yo no tengo problema, feliz. Ya. Pero yo yo cumplo lo que perdón. No, presidente, yo cumplo con lo que me comprometo. Ah, chuta. Era una broma. No, ¿qué pasó usted? No, era una broma, pero Pero no designamos a nadie. designemos a la diputada Carmen Marzán. Es el punto 5 del documento de la UNA. Ya. ¿Ah? Si quieres te saco una fotocopia. ¿Puedo sacar una fotocopia? Bien. Dicho esto, respecto a la urgencia que el gobierno ha puesto al proyecto de arte gráfico, tal como nos pidió su autor principal, lo vamos a discutir el próximo lunes, salvo que hubiese comisión sala, pero si es sala y sala en la tarde, a las 5. En ese caso, yo quisiera recabar el acuerdo de la comisión para convocarnos más temprano, acá o allá, donde ustedes digan, pero que no... ¿les parece acá? Bien, entonces la hora la sabríamos el viernes, te vamos a convocar con la anticipación necesaria, la convocaríamos aquí en Valparaíso antes de la sala, ¿les parece? Bien. Bien. Quiero solicitar el acuerdo de la Comisión para enviar al archivo el proyecto que establece sanción para incumplimiento de lo dispuesto de la Ley número 20.243 sobre derechos morales y patrimoniales de intérprete y ejecución artística audiovisual, que está sin tramitación desde el 2012 porque está ya acordado en otra ley, que es la famosa ley Larraín. ¿Habría acuerdo? Es el boletín 8365-24. Pero ahora cambió. Vamos a ver que se cumpla. Bien. ¿Y qué más quería? Respecto de las audiencias en torno al proyecto de cambio de nombre de aeropuerto, la verdad es que ha habido audiencias durante años en torno a este proyecto. Yo no soy partidario de volver a abrir una ronda, mucho menos cuando el proyecto ya ha sido aprobado, porque no, si le parece, entonces la dejamos ahí stand-by. Y en cambio la otra que se nos solicita, la incorporamos a la lista de las pendientes, una de ellas es el sitio de memoria José Domingo Cañas, que es la que está número 1 en la lista. Así se acuerda. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No, espérese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 8 proyectos relativos a patrimonio cultural, que los tenemos en un gesto de fraternidad ejecutiva a la espera de ingreso a la ley de patrimonio. ¿Tienen alguna noción cuándo va a ingresar el proyecto? La ministra dijo ayer dentro de las próximas semanas. Bien. Yo les ruego también considerar que hay 5 reformas constitucionales, varias de ellas referidas a este tema. Efectivamente, en la legislación comparada hay reconocimiento constitucional a la preservación del patrimonio cultural, para ver si también lo pueden patrocinar alguna, indicarla, o sea, que analicen la dimensión constitucional de esto, porque por lo menos yo y creo que varios más vamos a impulsar
que el marco constitucional también sea parte de la discusión, ¿ya? Para que lo puedan examinar. Bien, dicho lo cual, diputado Bernales. Ahí estamos. Sí, presidente, un poco en referencia a la falta de respuesta a algunos oficios que se han enviado al ministerio, yo quiero manifestar mi preocupación al respecto con cierta ausencia o silencio del Ministerio de las Culturas el último tiempo. Yo debo decirlo, hay temas muy importantes, como por ejemplo el presupuesto. Yo no he escuchado nada. Me parece extraño que no venga nadie ni siquiera a mirar lo que ocurre en esos debates, por ejemplo, del tema presupuestario con los centros culturales y parte de la partida también de la misma ejecución de los programas que tiene el Ministerio, porque si el Ministerio no tiene opinión, no va, por ejemplo, a presionar a sus pares, a otros ministerios que respondan, por ejemplo, a Cancillería, o el tema presupuesto, no va a presionar, por ejemplo, en presupuesto, el Ministerio pasa a ser simplemente una productora. Vas a ser una productora del gobierno. Entonces tiene que tener ese rol de sacar la voz, de jugársela por los artistas y por los programas que tiene que implementar. Gracias, presidente. Con la adhesión de este presidente y con el mayor respeto y deferencia de todos nosotros, pero de verdad que necesitamos un ministerio con punch, diputada. Sí, presidente. Mira, por su intermedio, cuando fue en Santiago el primer encuentro de la discusión en el Senado, nosotros estuvimos ahí, ya, y estuvo la ministra, no la estoy defendiendo, ojo. Fue No estoy defendiendo a nadie. No, estoy siendo justa, que es distinto, ¿ya? Pero yo también tuve la sensación de que nos íbamos a seguir juntando, si al final hablamos 2 o 3 palabras, y la idea es justamente eso, que está al tanto, que conversemos, que dialoguemos al respecto y que nos apoye, porque yo al menos ese día también la vi un poco como afectada por este tema, entendiendo que es una persona del mundo de las culturas y que es sensible y que es complejo el tema. Entonces yo creo que sería muy interesante que nos pudiéramos acercar, conversar, para que no se diga por ahí, porque es triste también escuchar que de repente digan, oye, si la ministra o el Ministerio de las Culturas no pinchan ni cortan este tema. Entonces, que lo escuché como por una voz oficial de manera informal. Entonces, me parece que yo creo que es importante que ella se manifieste, que se acerque, que venga, que nos reunamos, así como nosotros estamos pidiendo reuniones con el ministro de Hacienda por este tema, para nosotros quedar tranquilos y empujar juntos, que es la idea, porque yo siento que la manifestación por parte de ella también es genuina. ¿Ya? Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Se me olvidó decir que el acta de la sesión 42 se declara aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión 43, que es a disposición de las señoras y señores diputados. Diputado Florcita Alarcón, le pido brevedad para que podamos ver si despachamos estos 3 proyectos de ley. Sí, yo adhiero a lo que se está planteando, pero yo agrego indignación porque siento que esta no es una casualidad, es una estrategia que está funcionando, cómo funcionan las estrategias. Y además, reitero la otra vez, que es una agresión al mundo de la cultura, que dicen que aumentan un 4% el presupuesto y la cantidad de plata que han sacado. Entonces, agrego mi indignación, agrego mi acusación de que esto es una estrategia para inhibir la cultura y desde el Ministerio de la Cultura a todo este país. Gracias. Bien, muchas gracias. Damos entonces comienzo al orden del día. El primer proyecto, iniciado en moción de los diputados Alarcón, Bernales, Cruzcoque, Labra, Mulet, Rosas, Sepúlveda, Velázquez, que declara la actividad de arreo de animales en zonas cordilleranas y a los arrieros que la desarrollan como patrimonio cultural inmaterial de la nación. La señora secretaria va a dar lectura al proyecto mismo. Y si hay... Gracias, señor presidente, por su intermedio. Este proyecto es muy simple, consta de un artículo único y la idea matriz es declarar el arreo de animales en zonas cordilleranas y a los arrieros que desarrollan como patrimonio cultural inmaterial de la nación en conformidad a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, promulgada por decreto 11 del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2009.
Esa es la idea matriz. Y el artículo único es muy simple, dice, declárese la actividad de arreo de animales en zonas cordilleranas y a los arrieros que la desarrollan como patrimonio cultural inmaterial de la nación, reconociendo su importancia cultural, social y popular en las zonas rurales de nuestro país, en conformidad a lo dispuesto en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Bien. ¿Se ofrece la palabra o votamos? Diputado Alarcón. Me parece un poco, muy subjetivamente, que el acarreo de animales también está muy cerca del maltrato animal y está muy cerca del rodeo. Nada más. Usted es emocionante, ¿ah? Pero no, yo creo que no hay ninguna vinculación, porque tiene que ver con la labor de los crianceros, muy propia de la región de Coquimbo. Es el abuelito de Heidi. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en la región de Coquimbo, es un modo de vida. Muy identitario, también en algunas regiones del sur. Pero no era mal una pequeña Sí, no. minoría. Bien. Presidente, Por favor. tengo ahí una opinión al respecto. Vemos cierta similitud en este proyecto de ley en cuanto a las competencias con el de la declaración de monumento histórico de la Escuela Santa María de Iquique. Al respecto hay dos puntos. Uno, que el artículo 3 de la ley que crea el Ministerio, la 21.045, en su punto número 26, declara como una de las atribuciones del Ministerio el declarar el reconocimiento oficial, si me permite leer este numeral, el declarar el reconocimiento oficial a expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio inmaterial del país y a las personas y comunidades que son tesoros humanos vivos y definir las manifestaciones culturales y patrimoniales que el Estado de Chile postulará para ser incorporadas a la lista representativa de patrimonio inmaterial de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Eso es lo que dice el punto 3. Bien, me hace sentido. Si quieren, podemos hacer dos cosas sobre esto. No votar el proyecto ahora, pedirle a la biblioteca. Yo también tengo la misma duda, que si eso es una facultad que está delegada en una institución, pero hay muchos proyectos de ley en esta dirección, entonces esto hay que aclararlo de manera más definitiva. Sí. Entonces, en el caso de la Escuela Santa María de Iquique, lo enviamos al Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no? En este caso, hagámosle una consulta, un informe jurídico a la biblioteca, y con ese informe decidimos qué hacemos con el proyecto. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Sí, no, sí, lo único punto es que todo el proyecto. Bien, vamos a pasar entonces al segundo proyecto, que me informaba nuestra sabia secretaria abogada, que este es un proyecto que está en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario. Esto quiere decir que fue aprobado por el Senado, fue aprobado en general por la sala de la Cámara de Diputados y fue enviado para votar una indicación en esta comisión. Por tanto, solo tenemos que votar una indicación. El proyecto ya ha sido objeto de debate, para que no se transmita la sensación de que despachamos los proyectos con velocidad. Son proyectos que están durante mucho tiempo en archivo. El día 27 de ¿qué mes estamos? De octubre, perdón. Me invitaron a un cabildo cultural en Magallanes, al que fui por el día, y ahí surgió este tema, porque este año o el próximo se conmemoran los 500 años de la navegación del estrecho, y no del descubrimiento del estrecho. Y este proyecto está muy vinculado a eso y hay mucho interés en la región de Magallanes de que pueda ser aprobado. Yo afortunadamente le dije que estaba en tabla y que es la oportunidad de discutirlo. Por tanto, lo que vamos a hacer es votar la indicación. Entonces le voy a pedir a la secretaria que nos dé lectura a la indicación. La indicación fue presentada por el diputado Sabaj. Es al artículo 1 del proyecto. Ahí está el informe, al final ese es el informe que evacuó la Comisión de Cultura a la sala,
en segundo trámite constitucional, porque venía del Senado, y en primero reglamentario. Nosotros ahora tenemos que emitir el segundo reglamentario, que es pronunciarnos sobre la indicación presentada en la sala. ¿Y una página? Está al final, Página 6. en la página 6. Respecto de ese texto, que está en la página 6 y siguientes, se presentó una indicación, como decía en la sala del diputado Zapag, al artículo primero, que es para sustituir la palabra genocidio por la expresión extinción. Entonces quedaría, hoy día está, a ver. Se reemplazó la palabra genocidio por extinción. No, pero ¿dónde está el...? Claro. Exactamente. Más genérico. Eso es. Extinción. La Comisión de Cultura, por el artículo primero, dice: reconoces el genocidio de las etnias Selknam y Aenoniquem durante el poblamiento de la zona austral del país. Está en la página 7, presidente. Y el diputado Zapag presentó una indicación para sustituir la palabra genocidio por extinción. Exacto. Entonces, Eso lo que tenemos que votar es la indicación que propone reemplazar la palabra genocidio por extinción. Los que voten a favor apoyan la indicación del diputado Zapag. Los que voten en contra votamos a favor de mantener la expresión genocidio. ¿Sin comentarios? Sí. Fundamentalmente el voto, a que votemos al tiro, porque esta sesión es cortita. Entonces, en votación la indicación. ¿Particular y general? En particular y general, exacto. En general ya está votado. Está votado, tiene toda En la particular, razón, en particular. presidente. Solo Voy la a- indicación. voy aprendiendo. Eso, muy bien. Diputado Alarcón. Con toda la expresión alzada y un poco agitado, rechazo totalmente, porque la palabra exacta es genocidio. Gracias, señor presidente. Entonces, a rechazar ya. Rechazar, ¿eh? El diputado Baltolu, diputado Bernales, diputado Calisto, diputado Celis, diputado Cruzcoque, diputado Fuensalida, diputado Labra. Diputada Marzán, En contra. diputado Rey, Sí, en contra, porque creo que la palabra genocidio, que significa aniquilación o exterminio sistemático deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, calza más con lo que estamos viendo. Así que rechazo la propuesta del diputado Zapag. diputada Santibáñez, diputado Trisotti, diputado Díaz, Yo comparto la fundamentación que ha planteado el diputado Rey. Las especies se extinguen. En este caso se trata directamente de un genocidio. Así que voto en contra de la indicación. rechazada la indicación, presidente, por 6 votos en contra, 2 a favor y 1 abstención. Bien. Rechazada la indicación y despachado el proyecto a la sala luego de este segundo trámite constitucional y segundo reglamentario. Así es. Mire cómo entiende. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ahora continuar con el estudio de la moción de los diputados Baltolú, Belolio, Coloma, Gaona, Hernández, Morales, Noman, Trisote, Urrutia, Don Ignacio y von Mühlenbrock, que modifica la ley 20.370 General de Educación para acompañar la enseñanza de la cultura y folclore nacional de eventos educacionales correspondiente al boletín 11.773-04. Como un proyecto completamente laudo y total, no en contra. La biblioteca no está. Le habíamos pedido un informe de la biblioteca. Vamos a darle lectura al informe, secretario, por favor. Es un poco larguito, si quiere cambiar la resolución. Sí. De que me expliquen. Mire, la conclusión que... Por lo anterior, si esta comisión tiene bien, puede hacer uso de la facultad de convocar a ministro de Educación, específicamente la jefatura de la unidad, con el propósito que expliquen cómo las bases curriculares vigentes aseguran desde el nivel de educación parvularia, enseñanza de la cultura y el folclore nacional como elemento central de la formación de alumnos. Lo que dicen en definitiva es que sí está recogido. A ver.
Disposición ordinaria. En primer término, es necesario tener presente que el sistema educativo chileno, el contenido del currículum escolar establece 3 niveles de especificación. Primer nivel, objetivos generales definidos por el legislador. Los estudiantes desarrollan conocimiento y habilidades en distintos ámbitos específicos, ámbito educacional, social y conocimiento y cultura. Segundo nivel, bases curriculares definidas por el Ministerio de Educación previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación. Las bases curriculares constituyen una concreción del objetivo general de la educación y la formación de habilidades y competencias de estudiantes, como establece el artículo 22, inciso final de la Ley 20.370. Deben ser aprobadas por el Consejo Nacional de Educación y tienen una duración mínima de 6 años. A través de estas se fijan los objetivos de aprendizaje que responden a los objetivos generales. Las bases curriculares vigentes se encuentran en el Decreto Supremo 439 de 2012 y en el Decreto Supremo 614 de 2013, y para el nivel medio el Decreto Supremo 369 de 2015. Estas se organizan teniendo como ejes las áreas temáticas de lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales e inglés como idioma extranjero. Para cada área, las bases establecen una versión curricular, una bibliografía y objetivo de aprendizaje específico. Tercer nivel, los planes y programas de estudio. Se trata de los documentos normativos que establecen la organización y temporalización de los subsectores de aprendizaje o asignatura, que desarrollarán las bases curriculares nacionales. Los planes de estudio definen estructuras del conjunto de materias que se imparten, con las correspondientes cargas horarias semanales, anuales y anuales, mientras que los programas de estudio especifican el desarrollo secuencial de los objetivos de las distintas asignaturas. Los planes, programas de estudios son elaborados por el Ministerio de Educación y deben ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Sin embargo, conviene ser presente que conforme a los principios de autonomía, diversidad y flexibilidad, los establecimientos pueden tener planes de programas de estudios propios, previa aprobación del Ministerio de Educación. Consecuentemente, en relación a la enseñanza del folclore y la cultura nacional, la ley contempla lo siguiente: objetivos generales. Para el nivel de enseñanza básica, el artículo 29, número 2, letra G, contempla el ámbito del conocimiento y la cultura, que los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes como conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile en su diversidad geográfica, humana y sociocultural, así como su cultura e historia local, valorando la pertenencia de la nación chilena y la participación activa en la vida democrática. De similar forma, para el nivel de enseñanza media, el artículo 30, número 2, dispone que son objetivos generales de la educación en el ámbito de la cultura y el conocimiento, la letra J, comprender y valorar la historia y geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan. Finalmente, para el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas, el artículo 30 dispone un objetivo general que es el que los alumnos y alumnas desarrollen aprendizajes que les permitan mantener su dominio de la lengua indígena y conocimiento de la historia y cultura de su pueblo. ¿Llegó la biblioteca? Ah, don Pedro, ahórrenos la lectura. Yo quiero decirle, cuando estaba en el ministerio decía más de 2 páginas, es un exceso. Buenos días, disculpe el atraso, perdón, pero sí, efectivamente nosotros hicimos un pequeño informe sobre el problema que se nos había planteado. Y la conclusión a la que nosotros globalmente habíamos llegado era que este tema de la enseñanza del folclore ya estaba de alguna manera incorporado, ¿no es cierto?, a partir de los objetivos generales de la educación, ¿no es cierto?, que están en los artículos 28, 29 y 30, 29 para la educación básica y 30 para la educación media. Entonces, en estos objetivos generales hay de manera global ciertos rasgos, ciertos indicios de que el legislador ya ha querido que temas como el folclore, la enseñanza de la cultura nacional, etcétera, etcétera, sean incorporados en los planes de estudio. Eso tiene una bajada, ¿no es cierto?, a las bases curriculares. Las bases curriculares ustedes las pueden consultar siempre en la página del Ministerio, del Ministerio de Educación, que es currículo.cl. Ahí ustedes pueden encontrar todo el ámbito de la educación, cualquier cosa que se les ocurra saber si puede o no, si puede o no, o se tiene o no cabida en los planes de estudio, la van a encontrar ahí. Entonces nosotros identificamos en el análisis que hicimos, en las bases curriculares, y solamente a modo de ejemplo, ¿vale? Esto solamente a modo de ejemplo, pero en primero básico, el currículum de Historia y Geografía y Ciencias Sociales reconoce o se fija como objetivo reconocer los símbolos representativos de Chile, bandera, escudo, himno nacional, costumbres, actividades, participación de hombres y mujeres respecto a las conmemoraciones nacionales, fiestas patrias, etcétera, etcétera. Conocer expresiones culturales locales y nacionales, comidas, flores, animales típicos, música, juegos, entre otros. Y conocer sobre la vida y hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad chilena en distintos ámbitos. Eso en el ámbito de la historia y geografía. En el ámbito del currículum, lenguaje y comunicación también hay componentes, en el currículum de música también hay componentes y en el currículum de artes visuales también hay componentes.
Entonces, la conclusión, que si se nos permite, presidente, es que estos aspectos de la enseñanza del folclore ya están de alguna manera contemplados en la Ley General de Educación y su incentivo corresponde más que nada a una actividad administrativa que a una actividad propiamente legislativa. Entendemos que el legislador ya contempla estas materias en la Ley General de Educación. Eso, presidente. Diputado Florcita Alarcón. Lo único que me hace un poco ruido es cómo podemos aceptar de repente fardo cerrado cultura cuando de repente hay objeciones de este momento cultural a costumbres de otra época. Como por ejemplo, y reitero el tema del rodeo, en otra época no se objetaba el sufrimiento animal. También dentro de lo que he leído con relación a Pablo Neruda, también hay críticas de esta época hacia esa época. Siento que no se puede aceptar en fardo cerrado, todo porque es una costumbre. Hay que mirar también los valores desde esos valores que tienen esas posibles culturas desde esta época. Hoy estoy muy agitado, perdona. Gracias. Ahora, yo lo que entiendo de la biblioteca es que es un proyecto que ya está listo. Tenemos dos alternativas. O acogemos la sugerencia de invitar al Ministerio de Educación a que se pronuncie, pero yo le quiero preguntar en particular al diputado Rey. Presidente, bueno, yo solamente señalar que concuerdo plenamente con lo que acaba de señalar la biblioteca. De hecho, la vez anterior yo señalé que dentro de los objetivos de aprendizaje, que es la bajada que tienen los establecimientos dentro del currículum para desarrollar las clases de los docentes, efectivamente se encuentran en varias asignaturas los objetivos del desarrollo del folclore. Por lo tanto, efectivamente, como señalan acá, la propuesta de proyecto de ley sería algo redundante respecto de lo que ya existe, y por lo tanto yo creo que sería muy bueno, concuerdo con usted, con la posibilidad de invitar acá al Ministerio de Educación para que nos precise algunas áreas respecto de este tema, pero si uno ingresa solamente al currículum en línea del Ministerio de Educación, efectivamente están. Diputado Trizotti, gracias, diputado Rey. Gracias, presidente. Yo al contrario, yo difiero de la interpretación que hace la biblioteca. Aquí la idea no es que se incorpore de alguna manera, como se planteó, de manera global, sino que sea bastante específica dentro de los objetivos generales. Aquí se han mencionado específicamente en educación media la letra J, que habla de comprender y valorar la historia y la geografía, la institucionalidad democrática y los valores cívicos. Acá lo que queremos específicamente es que se promueva en todo establecimiento educacional las culturas y el folclore nacional. Por tanto, tienen objetivos absolutamente distintos y creo que no están siendo considerados en la normativa preestablecida o existente. Esto tiene un objetivo que va más allá de promoción del folclore y en ese sentido yo recojo la indicación o el comentario que usted hizo hace unas sesiones atrás frente a la extensión de este concepto en el sentido de que se pudiera hablar en términos genéricos de las culturas del folclore nacional en todas sus expresiones para que se puedan considerar todas y cada una desde Arica a Punta Arenas. Pero a mi juicio, hoy día, la actual legislación, si bien comprende algunos elementos, pero no específicamente hablan ni de la promoción ni tampoco del folclore. Hablamos de historia, de geografía, de institucionalidad democrática, pero el concepto de folclore, tal como ha sido entendido en esta comisión, claramente no está incorporado. Bien. Por tanto, creo que podría ser una buena idea poder invitar a las autoridades del Ministerio de Educación. Bien. Si le parece, a la Comisión por Razones de Economía Procesal, hagamos la invitación para la sesión siguiente a la responsable de la unidad de mallas curriculares para que nos opine sobre esto, informarle al diputado Velázquez que vimos en primer lugar el proyecto que usted planteó, pero lo que se acordó a partir de un planteamiento del Ministerio de las Culturas es que tenemos que ver si la facultad de declarar patrimonio cultural inmaterial está delegada en una institución y por tanto no procede por ley. Vamos a hacer esa consulta antes de decidir qué hacemos con el proyecto, porque nos ocurrió en el caso, por ejemplo, el proyecto de ley que establece o declara monumento nacional la Escuela Santa María de Iquique, y la declaración de monumento nacional le corresponde al Consejo de Monumentos Nacionales.
Diputado Velázquez. Muchas gracias, colega, las excusas correspondientes. Presidente, yo quisiera en primer término agradecer a cada uno de ustedes y muy en particular a usted por el tema que nos interesa hoy día, y que este es un proyecto de ley que tiene como objetivo sobre todo resguardar y fortalecer una tradición tan importante. Yo le quiero comentar que, si usted me lo permite, efectivamente todo lo que tiene que referente a patrimonio habitualmente se pide a la UNESCO, ¿ya? Y es la UNESCO la que, en su calidad de organismo internacional, es la que proporciona. Lo que yo, si usted me permite, junto con lo que usted ha señalado de solicitar, en este caso a la biblioteca, pero reiterarle a ustedes que el objetivo principal es tener el fortalecimiento de este proyecto una vez que se solicita a la UNESCO, a través de la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámara de Diputados se adhiere y solicita esto, después se le envía al Ejecutivo y finalmente el Ejecutivo, la Cámara de Diputados, y mientras más organismos existe, más importante, hay mayor posibilidad de que la UNESCO pueda estudiarlo. Pero en términos generales eso, presidente. Yo estoy de acuerdo, de hecho lo defendí y comparto el contenido del proyecto, pero en ese caso parece que el camino más adecuado es un proyecto de resolución. Porque por ley la facultad está delegada en este caso en el Ministerio de la Cultura y lo otro está en el Consejo Económico Internacional. Entonces, ustedes pueden ver, los autores pueden retirar el proyecto para que no tengamos y convertirlo en proyecto de acuerdo. ¿Ah? Listo, entonces se hace así y por tanto ese proyecto lo mandamos a... No, lo mandamos a la... No, ellos lo tienen que pedir. Ustedes tienen que pedir el retiro del proyecto. Formalmente. Formalmente. ¿Ah? Y convertirlo en proyecto de acuerdo, y van a contar con el apoyo restricto de este presidente. Si les parece, toda vez que nos quedan 45 minutos de sesión, quisiera poner sobre tabla un proyecto que algunos me han planteado, que es el que autoriza erigir un monumento en honor a don José Miguel Carrera en la comuna de El Monte. Diputado Labra, perdón. Presidente, yo quisiera pedir tener la posibilidad de referirme al proyecto que votamos del aeropuerto. Me tiene muy inquieto porque yo ya he respondido basándome en lo que nosotros votamos, y que creo que la información periodística es malísima. Me gustaría que nosotros pudiéramos mandar el proyecto en los términos que lo votamos al Mercurio, a la Tercera, al comandante en jefe de la FACH, a todas las personas que se sienten tocadas con el proyecto, porque está mal informado. Se dice que cambiamos, que prácticamente votamos, que no teníamos idea de quién era el Arturo Merino Benítez. Aquí hicimos mención claramente de quién se trataba y a quién estamos preocupados, con la indicación de proteger ambas posibilidades. Entonces, a mí me gustaría que como comisión pudiéramos hacer eso, porque yo ya estoy respondiendo y no me gustaría quedar como que hubiera alguna posibilidad que eso cambiara, que cambiara lo que en realidad votamos. Diputada Marzano. Gracias, presidente. Concuerdo con el diputado Amaro, pero también a mí me ha pasado que yo he respondido varias entrevistas y desde las propias personas que nos encuestan hay mucha desinformación. De hecho, la forma en que lo plantean, dicen, la Comisión de Cultura decidió cambiarle el nombre al aeropuerto en circunstancias que no es así. Entonces hay que explicar de manera muy didáctica, y lo hago y no me complica en absoluto, pero que los proyectos se formulan de tal manera, que hay una instancia democrática en que se discute, que después llega a la sala, en fin, pero que no es que nosotros arbitrariamente, y además, ojo, hay mucho desconocimiento también con el tema de que nosotros como comisión decidimos o propusimos que se mantuvieran, y se votó democráticamente que se mantuvieran los dos nombres en honor a, y todas las explicaciones que uno da al respecto. Entonces me parece que es interesante y apoyo la solicitud del diputado Amaro. Bien, si les parece, respecto a este punto, lo vamos a enviar el informe una vez que esté terminado y aprobado. ¿Les parece? Porque el informe es más completo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Una duda? Sí, por favor.
Diputados, comentarle algunas cosas. A mí me llamaron por teléfono desde la FACH el día que se generó toda esta polémica, el martes, hoy es miércoles, el martes en la mañana, y yo informé lo que usted está diciendo, diputado Labra, que se había mantenido el nombre del Comodoro Arturo Merino Benítez en el terminal nacional. Por otra parte, el informe yo lo terminé el día de ayer y con todo esto fui muy precisa en consignar toda la discusión. Cada una de las intervenciones, la intervención del diputado Hugo Rey cuando se refiere a quién fue el Comodoro, la proposición suya y del diputado Alarcón cuando piden precisamente mantener los dos nombres y el diputado Díaz cuando presenta la indicación. Este informe yo anoche lo pasé para la cuenta, hoy día lo van a dar cuenta. Una vez en la cuenta es público. Entonces, esa es mi duda. Quieren que esté, cuando esté, porque todavía no se va a ver. Ya quedaría, me informaron que queda para después de la ley de presupuesto se va a ver en la sala. No sé, si quieren, una vez dado cuenta, yo lo puedo, ya es público, y si quieren lo mando, no sé. Sí, eso quiero que precisar el acuerdo en eso. ¿Me permiten hacer una sugerencia? Aguantemos un cachito. Podemos enviar el proyecto como ha sido aprobado, eso sí se puede, ¿no? Pero el informe no. Una vez que se dé cuenta. Una vez que se cuenta. Aguantemos un cachito. Perdón, señor presidente, a mí me preocupa porque el asunto sigue creciendo y las palabras van generando realidades, o sea, van construyendo un asunto que no corresponde. La noticia es que se cambió el nombre del aeropuerto por el de Pablo Neruda y no es lo que nosotros votamos. No. El proyecto no indica eso. No. Entonces, y hoy día es una página completa en la tercera, el mismo, la comandancia en jefe o el comandante también da una opinión, el ministro de Defensa parece dando una opinión. Entonces, esperar que es complejo el tema. A mí me interesa que quede claro lo que nosotros votamos. Definitivamente. Sí. Hay algunos medios en los que ha quedado claro, eso quiero decirlo. Perfecto, yo no he leído todo. Diputado Celi. Yo, más allá de haber votado en contra y ratificar que me parece, la verdad que si estamos hablando de un aeropuerto, que cambiarle el nombre a Pablo Neruda por el que tiene hoy día Arturo Merino Benítez, con toda la implicancia que tiene él, primer comandante en jefe, primer subsecretario de la aviación, fundador de la FACH, un proyecto que además fue ingresado en el año 71 por Salvador Allende, que no prosperó, que finalmente en 1980 se le colocó ese nombre. Más allá de todo eso, yo creo que es bueno disponer la información ahora, porque este tema, como dice el diputado Labra, va a seguir creciendo y va a seguir generando polémica, y es cosa de ver los medios de comunicación, tanto por escrito como digitales. Así que yo subiría toda la información que hasta este minuto hay para que la gente sepa y conozca objetivamente cómo se trató y cuáles son los procesos que siguen, porque esto recién se aprobó en la Comisión de Cultura, pero esto puede ser rechazado en la sala. Bien. Diputado Alarcón. A mí me parece que tenemos que dar alguna señal con referencia a las fake news, o sea, a las noticias falsas. Tenemos que decir directamente a los periódicos que han informado falsamente. No podemos quedarnos educadamente callados frente a una agresión también de este tipo. Tenemos que denunciar el tema de las noticias falsas y pedir ley con respecto a eso. Aunque no exista, tenemos que levantar esa protesta. Bueno, eso es un gran tema. No, pero las fake news no son... Bien, diputado Velázquez. Presidente, quisiera brevemente, en relación a los dos proyectos de ley, creo que actuamos en ambos bastante apresurados, producto que, como usted lo señalaba, el proyecto de que los establecimientos educacionales procedan a promover el arte y la cultura. El promover en pocas palabras es algo voluntario. De lo contrario, no tendríamos nosotros las facultades como para poder incorporar en el presupuesto, por lo tanto, el proyecto que hay que verlo bien. Y el que usted ha señalado en el caso de salvaguardar el patrimonio de los animales de la zona cordillerana, también no corresponde. Y en relación al tema del aeropuerto, presidente, es un tema que
estando del año 2010 al 2014, diputado, se ha venido tratando. Y yo creo que en el fondo los hombres pasan y las instituciones quedan. Y aquí me va a disculpar con mucho respeto, yo he viajado, gracias a Dios, cientos de veces y hay gente que dice, oye, ¿y quién es Arturo Merino? Incluso lo confunden con el excomandante de la Junta de Gobierno. Yo creo que hoy día Pablo Neruda significa un patrimonio de la humanidad, un hombre que es reconocido, y yo creo que nuestro aeropuerto hoy día merece, una opinión muy personal, pero creo que también esta comisión tiene que ser con franqueza, y el aeropuerto, usted va a disculpar, debería llamarse bienvenido al aeropuerto Pablo Neruda en su totalidad. Hacer parcialidades confunde, pero reiterarle nuestra opinión en el caso particular, que el nombre de Pablo Neruda merece... Gracias. Solo una precisión, ¿no? En los primeros proyectos no actuamos apresuradamente, sino que en el caso de... porque habíamos pedido un informe... Perfecto. Mire, ok, de acuerdo, entonces despachemos el informe a la sala. Yo quiero decirles que esta mañana me entrevistó Humberto Sichel en Chilevisión y él aportó datos que yo no tenía. El aeropuerto de Río de Janeiro se llama Arturo Carlos Jobim, el de Viena se llama Chopin, el de Liverpool se llama John Lennon. No todos son vinculados a figura John Fitzgerald Kennedy, Charles de Gaulle, pero hay otros que están vinculados al territorio, Orly, Baraja, el Prat de Llobregat. Va mucho a Barcelona, parece. Ya. Bien. Despachamos entonces el informe, secretario, dele para adelante nomás, y ojalá se pueda dar cuenta en la saber. Bien. Si le parece a la comisión, quiero poner en votación. Sí, quiero poner en votación, iniciar primero la votación en general y luego la votación en particular de un proyecto del diputado Juan Antonio Coloma que autoriza erigir un monumento nuevo a don José Miguel Carrera en la comuna del Monte. Voy a pedirle a la secretaria que dé lectura de la parte dispositiva del proyecto para que podamos votar en general y luego en particular. Gracias, señor presidente. Artículo 1. Autorícese erigir un monumento en la comuna del Monte, provincia de Talagante, región metropolitana, en honor a don José Miguel Carrera Verdugo. Artículo 2. Las obras se financiarán mediante erogaciones, donaciones y otros aportes privados. Artículo 3. Créase en la región metropolitana un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente. Artículo 4. Créese en la región metropolitana una comisión especial integrada por miembros ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por los 2 diputados del Distrito 31, región metropolitana de Santiago, un representante de la familia don José Miguel Carrera y Verdugo, un representante del Consejo de Monumentos Nacionales, un representante del Colegio de Arquitectos de Chile, un representante del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, el escultor de la comuna de El Monte Joselito Melo Villarruel. La comisión elegirá un presidente de entre sus miembros. Esta funcionará en una dependencia del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera en la región metropolitana y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros. Artículo 5. La comisión tendrá las siguientes funciones. A. Determinar la ubicación del monumento en coordinación con la Municipalidad y el Consejo de Monumentos Nacionales y disponer y supervigilar sus construcciones, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley número 17.288 sobre Monumentos Nacionales. B. Administrar el fondo creado por el artículo 3 y C. Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo. Artículo 6. Si una vez terminado el monumento quedaran excedentes de las erogaciones recibidas, estos serán destinados al fin que la comisión determine. Es todo el proyecto, presidente. Bien, está claro que hay una corrección que hay que hacer en los diputados. Claro. Diputados del distrito, no sé qué número de distrito. Pero en general, salvo que hayan comentarios, lo pondríamos en votación en general, ¿sí? Hay que ver qué distrito hay. Ya, entonces en votación en general el proyecto. ¿Qué distrito es este? ¿14? Diputado Alarcón. A favor. Diputado Baltolu. A favor.
Diputado Bernales. Diputado Celis. A favor, en general. Sí, en general estamos votando. General, sí. Diputado Labra. Quisiera fundamentar mi voto. He aprobado varios monumentos anteriormente, con la salvedad siempre de que creo que deberán ser más que monumentos, deberán ser monumentos vivos. Me refiero a plazas, a parques, a centros culturales. Creo que esa deberá ser la nueva manera de enfocar el tema. Pero no quiero complicar más el asunto y voy a abstenerme en la votación de este monumento al tremendo José de Miguel. Diputada Marzán. Sí. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. Vamos a proceder a votar en particular. 8 a favor, presidente, y una abstención. Aprobado. Aprobado en general el proyecto. Vamos a proceder a votar en particular. Artículo 1. Diputado Alarcón. ¿Qué voy a votar? Artículo 1. No lo tiene. Porque solamente tenemos... Se los leo. Leámoslo. Au- Leámoslo, pero es prototipo. Está hecho como... Autorícese erigir un monumento en la comuna del Monte, provincia de Talagante, región metropolitana, en honor a don José Miguel Carrera Verdugo. Bien, en votación el artículo 1. A favor. Diputado Bartolu. Diputado Bernales. Diputado Celis. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. A favor. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. Misma votación. 8 a favor, una abstención. Aprobado el artículo 1. En votación el artículo 2, cuya lectura va a ser realizada por la secretaria. Las obras se financiarán mediante erogaciones, donaciones y otros aportes privados. Diputado Celi. ¿Hay algún impedimento que no se haya colocado la palabra o públicos? Parece que sí, porque es administración... De razón. Erogaciones, donaciones Sí, porque compromete gasto y público. otros aportes privados. Faltan las colectas. ¿Erogaciones? ¿Erogaciones son las colectas? Sí, lo hemos puesto en otra parte, otras veces específico. ¿Sí? Pero lo voy a revisar. Sí, lo hemos puesto específico. Diputado Alarcón. A favor y aporto Luca a que me lo descuente de la millonaria suma que recibo como diputado. Diputado Bartolu. Diputado Bernales. A favor, yo pido que me descuenten 2 lucas. Bueno. Diputado Celis. A favor, con la salvedad que señalé anteriormente, si se puede revisar. Sí, por favor, gracias. Si les parece, sobre este punto y en otras leyes dice colecta, facultamos a la Secretaría para incorporarla. Bien. Muchas Diputado Labra. Diputada Marzán. Marzón. Estoy francesa hoy día. Sí. Diputado Hugo Rey. A favor. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. Misma votación, presidente. 8 por la afirmativa, una abstención. Aprobado el artículo 2. Artículo 3. Créese en la región metropolitana un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente. ¿Con la misma votación? Sí. Aprobado el artículo. Artículo 4. Artículo 4. Créese en la región metropolitana una comisión especial integrada por miembros ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por los 2 diputados del Distrito 31, región metropolitana de Santiago. Aquí tendría que decir 2 diputados del Distrito 14. Claro, por 2 diputados. Claro. 2 diputados del Distrito 14. Diputados o diputadas del Distrito 14. ¿Y no hay una fundación, carrera? ¿No? Sí, más abajo. Más bajito. Región metropolitana de Santiago. Un comentario. Y puede ser por 2 diputados del distrito. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que a futuro cambie de nuevo la
la composición de los distritos, así como cambió ahora. Entonces, si ponemos un número determinado y a futuro cambia el número, puede ser que tenga algún tope. Sugerencia, muchas gracias. Siempre se ha puesto el número, pero no. Presidente, ahora podría ser por el distrito donde esté ubicado la comuna del Monte. Perfecto. Ya, facultamos a la Secretaría para redactar. Dos. Ya, es que antes el distrito tenía 3 diputados y se designaban 2, ahora tiene 6. Actualmente el distrito 14 tiene 6. Pero 2 está bien. Ya, bueno. Disculpe, presidente, una acotación. En otro anterior, que no me acuerdo si fue el del Tiburón Contreras, se puso cómo íbamos a elegir cómo se iban a elegir a los diputados. Si los iba a elegir la Cámara de Diputados. No me acuerdo exactamente, pero eran 2 diputados, parece que elegidos por la Cámara de Diputados. Sí, pero que también eran hartos. Parece que eran designados por la Comisión de Cultura. Eso, designado por la Comisión de Cultura. Ya. Porque si lo ponemos 2 diputados sin poner cómo lo van a designar. Les propongo que facultemos a la Secretaría para recuperar esa misma redacción y ponerla en este. Perfecto. Muchas gracias, secretario. ¿Por qué Santiago? No, esto en el Monte. No. Comuna El Monte. Sí. Región metropolitana, dice, de Santiago, los diputados del distrito. Ya. Sigo. Un representante de la familia de don José Miguel Carrera y Verdugo, un representante del Consejo de Monumentos Nacionales, un representante del Colegio de Arquitectos de Chile, un representante del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, el escultor de la comuna del Monte Joselito Melo Villarroel. Perdón. La comisión elegirá un presidente entre sus miembros. Esta funcionará en una dependencia del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera en la región metropolitana y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros. Si les parece con la misma votación. Diputado Celi. La verdad, colocar el escultor de la comuna del Monte Joselito Melo Villarroel no podrá, y si él finalmente hace el monolito, no habrá una... Yo creo que ese es el propósito. Sí, pero que a través de una ley casi sin dirigida exactamente, ¿no será un poco complicado? ¿Y si se enferma o se muere? Yo no lo conozco a él, por si acaso, no. A lo mejor tal que... ¿Ah? El escultor. Joselito Melo Villarroel. Es como extraño, es como... Claro, que para que lo haga él. Sí. Si se muere, pues... ¿Lo sacamos? ¿Sí? Que la comisión lo determine. Claro, la comisión lo exactamente. Bien, sacamos entonces al escultor. Sí, pero búscalo. Ya. Está votable. Diputado Velázquez. No, es solamente una observación, presidente. El hecho que vuestra comisión diga un miembro del Consejo de Monumentos Nacionales, el Consejo de Monumentos Nacionales es una institución del Estado y es parte. Sí, pero como no se le entrega una función, sino que se le pide integrar una comisión, yo no recuerdo que haya habido ningún inconveniente en ninguno de estos proyectos con esto, es facultativo. Se le pide. Muy bien. Si les parece entonces con la misma votación antes que se vaya el diputado Rey, con estas 2 modificaciones. Lo sacamos a... Usted explíquenle a Coloma por qué sacaron a José Melito, ¿eh? No me eche la culpa a mí. Ya. Artículo 5. La comisión tendrá las siguientes funciones. Determinar la ubicación del monumento en coordinación con la Municipalidad y el Consejo de Monumentos Nacionales y disponer y supervigilar sus construcciones previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales. La ley es el artículo... quería ver el artículo 18 de la ley. B. Administrar el fondo creado por el artículo 3º y C. Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo. ¿De acuerdo con la misma votación, a excepción con la misma votación sin Rey? Una pregunta, porque ahí se podría agregar que la comisión decidirá
la persona que va a realizar el monumento, ¿no? No, pues la facultad Una tiene. D. La tiene esa facultad. La tiene, ese es el objetivo de la comisión. Ya. Es que lo que pasa es que en mí están haciendo un nuevo político que se llama Freddie Mercury. Ya, aprobado con la misma votación, a excepción del diputado Rey. Artículo... Sí, Por eso. sí, la misma. Sí. No, es que Rey se retiró. Artículo 6. Si una vez terminado el monumento quedaran excedentes de las erogaciones recibidas, estos serán destinados al fin que la comisión determine. ¿Aprobado con la misma votación? Sí. Aprobado en general y particular el proyecto y despachado a la Diputado sala. informante, presidente. Diputado informante, ¿a quién le toca? No, yo ya tengo... No, ya tiene uno. Le toca... Y vamos acá. A Rey le dimos, le toca Maricela Santiago. Don Renzo Trisotti. Trisotti del Monte. ¿Y el? ¿Ah? Ya, después. No hay nadie listo. Diputado informante, don Renzo Trisotti. Diputada Marzán. Sí, solo hacer un pequeño detalle, una salvedad para quedar... Se apagó tu micrófono. No, solo un comentario a raíz de las exposiciones que tuvimos con respecto al patrimonio y que sería interesante a futuro poder incorporar, por ejemplo, a un arqueólogo en esto, con los fundamentos y lo que aprendimos, yo digo a futuro, por la implicancia que tiene cuando se hacen estos trabajos y que muchas veces se detienen porque se hacen descubrimientos, hallazgos que son interesantes y que obviamente hay que rescatar, estudiar, etcétera, etcétera. A futuro, porque ahora no hay ningún integrante y creo que es súper importante a futuro considerarlo. Muchas gracias, presidente. ¿Cuándo vamos a evaluar esa actividad? Dijimos a la vuelta de la... no el lunes siguiente, sino que después del presupuesto. Para la próxima sesión vamos a poner la ley de graffiti. Vamos a poner varios proyectos, porque si no nos quedamos, como ahora, por ejemplo, nos quedamos... cortos, vamos a poner 5 o 6 proyectos, pero a los que alcancemos a ver vamos a poner la ley de grafiti ya para despacharla, porque el gobierno ha repuesto la urgencia, y vamos a poner las reformas constitucionales para votar, ¿ah? Para votar. Por eso es que le reitero al Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura que llegue con una opinión, porque ya hemos escuchado... Falta ahí, presidente, un informe de la biblioteca, de la reforma, que nos tiene que decir lo de si estaban incluidos Sí. o no dentro de la consulta. Está ese informe terminándose esta semana, presidente, Bien. para enviarlo, yo creo que a fines de esta semana. Bien, diputado Labra. A mí me gustaría mucho que tuviéramos a la ministra acá. La única vez que la hemos visto ha sido en un almuerzo, que fue muy extraño porque no es la situación de estar en esta mesa conversando. Y a mí me gustaría escucharla a la ministra en esta mesa ya en forma formalmente, porque el almuerzo sigo sintiendo que fue más que nada un recibimiento, pero me gustaría que formalmente viniera a la comisión y pudiéramos hacerle todas las preguntas que andan dando vuelta en el aire. Bien, propongo, si le parece, a partir de la propuesta del diputado Labra, que la invitemos precisamente para opinar sobre las reformas constitucionales y sobre el estado de avance del Ministerio, aunque yo preferiría que el estado de avance del Ministerio lo viéramos justo después de la ley de presupuesto. Para ver la foto con alzar la foto con la plata. ¿Le parece? Pero entonces la invitamos para las reformas constitucionales y una sesión posterior al presupuesto la invitamos para ver el tema de la implementación del Ministerio. ¿Les parece? Aprobado. Porque además los gremios también quieren venir a esa sesión. Diputado Celi. Sí. ¿Esto estamos en varios? ¿No? Sí. Ya, okay. No, lo que pasa es que tengo entendido que ayer o anteayer se inauguró un centro cultural en Concón. Se puso la primera piedra, nos invitaron. Exacto, entonces yo quería, no sé si se pudiera mandar algún tipo de oficio, alguna carta al Ministerio de la Cultura que por favor curse las invitaciones, porque no había ningún parlamentario. A mí me invitaron, ¿eh? A mí no me invitaron, por eso digo. Pero lo hicieron un día más, en horario de sesión legislativa. Sí, está ocurriendo mucho eso, ¿ah? ¿Pero qué es de la zona? Yo también, pues. Sí, pues él también, pues. Sí, pues, el mon es de acá. Solo invitan a los diputados Marzán. Gracias, presidente. Hace, yo creo que por lo menos unos 3 meses, colegas, con respecto a lo que dice usted, diputado, yo llamé, me acuerdo, a Valparaíso para hacer un reclamo amable de también por qué no me llegaban ninguna invitaciones. La justificación que se me entregó era que no tenían a nadie a cargo de eso y que había, creo que un periodista de muy buena voluntad
tratando de enviar invitaciones a quien tomaba. Le manifesté exactamente lo mismo, que es muy importante porque a veces nosotros no podemos estar porque son horarios de sala, en fin, pero que podemos mandar a un representante que nos dé cuenta, que además tenga presencia, es respeto y es consideración, y yo siento que además acá todos tenemos interés de estar participando de manera activa en lo que está pasando obviamente en la comunidad. Así que qué bueno que se instale eso porque nos pasa a todos, diputado, no solamente la broma que usted hizo. Ya, muchas gracias. Bien, diputado Labra. ¿Sí? Yo hasta ahora tenía entendido que era prácticamente obligatorio la invitación. Quería que me aclararan eso, porque hasta ahora... En campaña sí. Y durante el periodo no, porque... Parece que también, según la nueva ley electoral. ¿Se podría averiguar eso sí, para poder actuar con más firmeza o con más amabilidad? Diputado Florcita Alarcón. Siento que lo que plantea la colega Carolina lo podríamos plantear nosotros como Comisión de Cultura para que nos hagan caso. Diputado Cruz Copia, sí. Sí, yo solo quiero señalar que acá no creo que haya un intento de no invitar a los diputados a propósito. A todos los que hemos estado en el gobierno de repente pasa que por la agenda de los ministros, del gobernador, de un montón de cosas se ponen en un día en el que generalmente coincide que martes, miércoles, jueves los diputados, los parlamentarios no pueden ir, y eso genera mucha rabia desde los parlamentarios. Siempre los parlamentarios plantean este tema y a veces nos hace con mala voluntad, se hace porque... no hay encargado. Eso es lo que decía ella, no hay encargado. No sé, a veces hay encargado, pero yo creo que pasa mucho. Creo que sería bueno mandar como comisión una nota señalando que nos gustaría que en el caso de inauguraciones importantes o de eventos culturales importantes que se desarrollen en las regiones, estar considerados sobre todo teniendo en cuenta las sesiones que nosotros tenemos para que no coincidan con esas fechas, porque ahora creo... Y aquí quiero opinar más de buena fe y habiendo ejercido del otro lado, porque a mí también me pasaba, sobre todo el primer año, que llegaban las autoridades y uno saludaba a las autoridades regionales más relevantes y los parlamentarios, la verdad que uno los pescaba un poco menos. Uno aprendió después a punta de reclamos, porque los parlamentarios se preocupaban también de hacerlo, que había que efectivamente considerarlos más. Y yo creo que hay que considerarlos más. Con respecto a eso, bueno, un poco respondiendo por su intermedio, comentando, yo creo que tiene que ver con un tema de cómo se deciden las invitaciones de manera objetiva. A mí, por ejemplo, yo estoy súper al tanto, o trato de estar muy al tanto de lo que pasa en mi distrito, Quinta Cordillera, y sobre todo con mi trabajo en los barrios. Entonces, de repente hay invitaciones que a lo mejor podrían ser de manera subjetiva para algunos no importantes, pero a mí sí me interesa estar. Entonces, en algún momento se me entregó el argumento de que no, esas actividades que son además proyectos de gobierno regional, en fin, no hay ningún diputado invitado, por lo tanto no se me iba a extender la invitación. Me parece que eso es arbitrario, ¿no? Una respuesta que no corresponde porque personalmente a mí las actividades, sobre todo en los barrios, esas más pequeñas, donde tú estás en contacto con las personas, me presenten o no, la verdad me da lo mismo, a mí me interesa participar y creo que es importante finalmente que uno decida cuál es la más trascendental para el trabajo que uno desarrolla. Muchas gracias, presidente. Bien, si le parece, en realidad a quien debiésemos dirigir el oficio es al ministro Gonzalo Blumel, que es el encargado de relaciones con el Congreso, planteándole la conveniencia de establecer un sistema apropiado de invitaciones institucionales a las distintas actividades, tener en consideración, porque tampoco se puede pedir que los ministros hagan actividades los días que nosotros podemos ir. Yo padecí también ese otro lado de no, es que no puede ser un martes, el gobierno no funciona lunes y jueves. ¿Como comisión? ¿Como comisión? ¿Petición como comisión? Claro, pero de esta forma, porque también hay... ¿Me entiendes? O sea, yo te acuerdo con lo que diputaba Marzán, pero por ejemplo, en el caso de un buen alcance que me hace el diputado Velázquez, en el caso de ayer, diputado Celi, la actividad era municipal. Era municipal, entonces ahí fue el municipio, sobre el municipio no hay mucho que decir. Entonces, si les parece, redactamos un oficio pidiéndole al ministro Blumel que ojalá podamos ser avisados y convocados todos los parlamentarios y parlamentarias de las actividades que realizan los ministros en los distritos, en lo posible tener en consideración la agenda en las semanas legislativas para poder ser parte de esas actividades
en el ánimo, en aras de un buen entendimiento y un buen clima de trabajo entre el gobierno y el Parlamento. ¿Les parece? ¿No se termina? Usted dijo actividad municipal del tema del... Parece que era municipal. Sí, pero ojo, que el Centro Cultural lo financió el gobierno de la presidenta Bachelet y vía presupuesto aprobado por este Congreso. Exacto. O sea, no excluyeron. Claro. Gobierno, Ejecutivo. Presidente, nosotros propusimos hace unas semanas que se invitara al profesor Enrique Navarro a exponer sobre las reformas constitucionales. Bien. Se lo planteo ya que, como están acordando de que se va a votar la próxima semana, que para nosotros sería perfecto, muy interesante saber su opinión al respecto también. Lo invitamos. Sí, y lo último, usted me señaló al principio de la sesión respecto a los oficios que nos habían enviado a nosotros, que no lo habíamos contestado, algo sobre la anualidad del premio de literatura. Sí. ¿Nos podrían reenviar ese oficio? Hay una claro, una demanda histórica de los escritores por recuperar la frecuencia que la premiación tenía antes. Actualmente hay 2 proyectos en el Congreso que modifican los premios nacionales. Uno es del 2011 y es del Ejecutivo, sobre el que es un mensaje del gobierno anterior del presidente Piñera, que oficiamos al gobierno para que nos diga si le interesa que lo pongamos en tabla o no. Si le interesa, yo lo pongo en tabla. No hay problema. Y en ese contexto ver el tema de la anualidad. Ya. De hecho, lo podría poner en tabla, pero con un mensaje. Después llegó tu hora, porque reiteraba la urgencia, así que el lunes votamos sí o sí graffiti. Acordamos para los que recién se incorporan que el lunes, como eventualmente hay sesión, si hubiese sesión, vamos a tener sesión de comisión acá en Valparaíso antes. Entonces, yo les pido, les pido que me permitan con la flexibilidad, ojalá el mismo viernes, tener convocarlo. Porque depende de si se cita a las 3, tendríamos que sesionar en la mañana, lo más probable es que sea en la mañana. ¿De acuerdo? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.